com a sempre o de sempre. A la Celta! El Barça l'Este! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos celtistas al Bar Celeste, una nueva edición que arranca pocas horas después de que el Real Club Celta cediese una derrota en el campo del Real Madrid. Os habla Fernando Rodríguez desde Bayona, en un momento en el que hay que hacer análisis de esa derrota, que además ha venido acompañada de algunas lesiones de jugadores importantes. Analizaremos ese juego del Real Club Celta de ayer, también esos eventos, esos daños colaterales. Lo haremos, como siempre, con nuestro compañero Antón García Fernández, que se encuentra, como siempre, en Jackson, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes. Hola, Fernando. Un saludo desde Jackson. Aquí estamos todavía por la mañana, con 7 horas de diferencia, como siempre. Y bueno, pues entra dentro de lo lógico perder en el Alfredo Di Stéfano, pero lo que ya no me ha gustado tanto pues es algunos momentos del partido, la cierta imagen que el equipo dejó y sobre todo pues esas posibles lesiones de las que todavía no conocemos el alcance, y la de Yago Aspas está en el número 1 entre nuestras preocupaciones como celtistas, y ya hablaremos cuando empecemos a analizar un poco el partido. Creo que este partido dejó en evidencia una vez más que la plantilla del Celta es bastante corta y que el objetivo principal, lo sabe el Chacho Coudet, debe ser la permanencia y lo antes posible. Bueno, hablando de ese partido, comenzábamos demasiado pronto perdiendo, precisamente en una jugada precedida por otra en la que el Celta estuvo a punto de adelantarse en el marcador, una jugada en la que nuevamente el protagonista acabó siendo Yago Aspas, que bueno, de una manera un poco floja empujaba ese balón a la portería, que conseguía salvar sin excesivos apuros la defensa del Madrid, y ahí nuevamente al Celta le volvieron a coger en una contra, lo que al principio de la etapa de Coudet decíamos que había que corregir, ¿no? Y parecía que se había corregido, pero ahí el Celta pues volvió a tener dificultades. Y también hay que decir que el contraataque y la jugada del Real Madrid pues la llevó muy bien, la verdad, el equipo merengue, con esa finalización, con ese centro de Asensio, que realmente Asensio se podría decir que ayer resucitó, porque venían criticándole mucho al jugador del Real Madrid, pero ayer, entre centros y goles, pues se recuperó, resucitó un jugador, algo que suele pasar contra el Celta. Jugadores y equipos que no están muy bien, de repente se encuentran al Celta y vuelven a nacer, ¿no? Y como decimos, esa jugada sirvió para que Lucas Vázquez pues rematase sin demasiadas complicaciones de cabeza a la red. Realmente fue un momento clave del partido. Tú, Antón, que dices siempre que el fútbol es cuestión de momentos, pues sin duda ese fue un momento clave, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Fue un centro medido. Para que Lucas Vázquez meta un gol de cabeza, pues el centro tiene que ser muy medido, y este lo fue. Fue en el momento adecuado. El partido acaba de comenzar y pues todavía no estaba claro quién de los dos equipos iba a llevar la manija del encuentro, pero lo que sí me gustaría destacar es que el Celta perdió este partido por 2-0, tal y como mi padre por la mañana antes del partido me había pronosticado por teléfono. Pero perdió frente a un Real Madrid que hizo un partido muy sobrio, muy serio, muy ordenado, con una presión en el medio campo, de esas que no son mucho para la galería, que son así un poco subterráneas, que parece que no se notan, pero que están ahí, y de la cual el Celta pues no fue capaz de salir en toda la primera parte, y jugar frente a un Madrid que está ordenado y serio, no como en el partido frente al Elche, que empató a 1, es muy difícil, sobre todo si vas detrás en el marcador. Y esto se vio ya en la primera parte, Fernando, porque si vemos la primera parte, más allá de esa ocasión de Yago Aspas en la que remata un poco descompensado, que después en la transición acaba siendo el primer gol del Real Madrid,
pues el Celta no creó prácticamente peligro. Tocaba el balón muchísimo, pero en lugares poco peligrosos, sin llegar con peligro. Y también es cierto que el Madrid estaba agazapado, esperando, haciendo esa presión de la que hablamos, y tampoco llegó arriba a lo largo del partido, incluso diría, en demasiadas ocasiones, pero yo tenía la sensación como espectador de que cada vez que el Madrid llegaba y pisaba área, sí creaba más peligro que el Real Club Celta, aunque después el lanzamiento pues acabase en las manos del portero o acabase por encima del travesaño, y no contasen las estadísticas como verdadero tiro por dentro, ¿no? Lo cual te indica un poco lo poco interesantes que en muchos casos pueden ser las estadísticas en el fútbol, pues el Madrid sí que creaba algo más de peligro cuando llegaba, por lo menos esa era la sensación, y el Celta en las pocas veces en las que llegó, pues la verdad es que no importunó demasiado a Courtois. En ese caso es muy difícil ganar un partido frente al Madrid, entra dentro de lo lógico perder, pero tenemos que hablar, Fernando, de algunos aspectos que para mí son preocupantes, que son las posibles lesiones, por supuesto, y después el hecho de que, y llevamos mucho tiempo hablando de esto, el Celta no tiene fondo de banquillo, y cuando faltan jugadores importantes que son titulares, es muy difícil encontrar reemplazos de garantía. ¿Cómo ves esa situación, teniendo en cuenta en especial lo que se demostró sobre el césped de Valdebebas? Bueno, coincido contigo en que el Madrid ayer, además de la calidad que tienen todos sus jugadores, pues se puso el mono de trabajo, y esa suma yo creo que es imposible de contrarrestar, ¿no? Y todavía más pues cuando se juega en su casa, ¿no? Que aunque no haya público, yo creo que sigue influyendo el factor campo. Por su parte, el Celta pues no renunció a su estilo. Hablabas antes del equipo vigués, ni a su estilo ni a su esquema, porque ese 4-1-3-2 que Coudet ha impuesto desde que ha llegado se mantuvo, y yo creo que a pesar de que hubo imprecisiones, como decíamos antes, en los pases, sobre todo de defensa al medio del campo, recuerdo sin ir más lejos un pase errado de Murillo que trae como consecuencia el segundo gol, sí que la intención, digamos, era la misma, ¿no? La de, bueno, pues mantener el balón, pues eso, realizar jugadas tras haber, digamos, tenido el control a través de diferentes pases, algo que no se veía antes con Óscar García, pero se falló en la ejecución, y después que la buena colocación del Real Madrid impidió y cortó muchas vías de conexión con la zona de arriba, ¿no? Esto por una parte. Después, claro, se te lesionan jugadores clave, sin duda el más importante ahora mismo, Yago Aspas, y bueno, y se pone en evidencia lo que llevamos meses diciendo esta temporada y la anterior, ¿no? Que no hay un fondo de armario, digamos, aceptable para cuando surgen estos problemas, ¿no? Vamos a entrar ahora, o estamos ya en este momento entrando en ese mercado de fichajes, y la realidad que hoy se nos plantea es una realidad dibujada por todo el mundo, yo creo que incluso por la dirección deportiva del Celta. Así que, bueno, pues lo que hay que hacer es, primero, rezar, entre comillas, para que Yago Aspas no esté mucho tiempo fuera de los terrenos de juego, ni tampoco Nolito, y después, pues para que se vayan tapando esos huecos importantes en la plantilla. Hay que hablar de ese fichaje para el lateral izquierdo, que puede dar un respiro a Lucas Olaza, como es Aaron Martín, internacional sub-21, que ha jugado en equipos como el Español, en el Mainz alemán. He recabado algunas informaciones y me hablan de que Aaron Martín pues realmente sí puede ser una competencia seria para Lucas Olaza, y no viene simplemente de relleno y para ser un número más, ¿no? Veremos si es así, sobre todo veremos si es útil para dar oxígeno a esta plantilla. Y el gran fichaje que todos esperamos, Antón, o el fichaje clave, es un repuesto para Yago Aspas, no uno igual, porque sabemos que las mismas prestaciones es muy difícil que el Celta lo encuentre, especialmente en el mercado de invierno, pero sí a alguien que, bueno, pues que sostenga la capacidad ofensiva de este equipo, aunque no con el mismo número de goles y asistencias, sí pues de una manera aceptable, pues para no pasar apuros, que sigue siendo el principal objetivo de este club, no pasar apuros en la recta final del campeonato y llegar a ese momento con
bueno, pues con esa cifra de 42, 43 puntos y bueno, y si hay tiempo pensar en otras cosas, pero de entrada el objetivo, ya lo dijo el Chacho, es ese, ¿no? Y ya digo, entramos en una fase decisiva de mercado y fase también llena de partidos entre Liga y Copa, ¿no? Sí, yo creo que uno de los problemas es que el Celta está demasiado desnudo arriba, en el sentido de que si falta Yago Aspas es el catalizador por el que pasan todos los balones del Celta, en el partido de ayer y en los demás partidos que hemos visto en esta temporada y otras, ya antes de la llegada de Coudet y ahora por supuesto con la llegada de Coudet. Sería como tratar de sustituir a Messi en el Barça, es imposible hacer eso. No podemos sustituir, evidentemente, a Yago Aspas, pero es que lo que hay en el banquillo en estos momentos no se acerca ni de lejos. Y además, si falta Mina, porque también Mina en algún momento puede volver a lesionarse, esperemos que no, pero hay que tener en cuenta que necesitamos a un 9 que arrope a Yago, porque el nivel de partidos, la cantidad de partidos que lleva en sus botas el de Moaña es impresionante. Y el otro día en el partido frente al Huesca sale Yago Aspas un poco temprano del campo y casi nos empatan el partido. Entonces hay que pensar que el Celta tiene una Aspas dependencia importante, lo cual es normal teniendo en cuenta la calidad de ese jugador. Pero el hecho de que el banquillo sea tan poco profundo, que haya tan pocas opciones de cambio cuando alguno de estos jugadores pues tiene un mal día o se lesiona o pues cumple ciclo de tarjetas, como es el caso de Tapia para el partido frente al Villarreal, pues eso sí que es preocupante, ¿no? Más allá de una derrota contra el Madrid o con no puntuar en un par de partidos seguidos, si es que eso ocurre, bueno, eso puede pasar, porque en el fútbol las derrotas van a llegar en algún momento, pero para mí la falta de planificación de la que llevamos hablando se deja ver en estos momentos, cuando tienes un 11 muy competente, pero no mucho más allá, no tienes muchos recambios, ¿no? Es como si tienes un coche para el que no hay recambios y se te estropea, pues no sé, el alternador y no lo puedes cambiar, y entonces ya el coche no funciona tan bien, o a lo mejor no funciona en absoluto. Es una comparación, es un poco burda y traída por los pelos, pero me da la sensación de que eso es uno de los problemas a los que se tiene que enfrentar Eduardo Coudet, y espero, como tú, que la directiva, quienes dirigen este equipo, pues este club, tomen nota de esta situación, más allá de una derrota en Madrid que entra dentro de lo lógico. Pues es ese problema para otros partidos, como por ejemplo el del viernes frente al Villarreal y otros que van a venir después, el Betis, etcétera, en los cuales pues a lo mejor prescindes de alguno de tus jugadores de estrella porque tienes que prescindir por lesiones o por tarjetas o por lo que sea. Eso es lo que a mí más me preocupa, es la lectura más negativa del partido de ayer, más allá del resultado, como digo. Y, bueno, pues veo difícil que esto se pueda suplir al 100%, imposible que esto se pueda suplir en el mercado de invierno, porque el mercado de invierno es lo que es un mercado en el que uno puede traer pues ciertos refuerzos, ciertos jugadores como este Aarón Martín para reforzar la banda de Olaza, etc. Pero espero que se tomen nota de estos problemas para incluso ya ir pensando en la próxima temporada. Tenemos que asegurar, por supuesto, la permanencia, pero yo creo que si se hace un poco de autocrítica desde desde los estamentos que dirigen el equipo, que esto es algo que no se suele hacer demasiado, pero si se hiciese, yo creo que lo que tendrían que ver es que más allá de fichar a un jugador o dos jugadores en el mercado de invierno, hay que planificar la temporada lo mejor posible para el año que viene, después de alcanzar ese objetivo del que tú hablas y del que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que son esos 40 y tantos puntos para continuar en primera división. ¿Cómo ves tú, Fernando, el desempeño del Celta en la segunda parte y cómo piensas que el Celta va a poder suplir la falta de Renato Tapia, un jugador tan importante en el próximo encuentro?
Bueno, antes quería hablar de Yago Aspas porque tú efectivamente hacías mención a ese número de partidos tan elevado que ha jugado Yago Aspas, pero no solo eso, porque hay delanteros que jugando muchísimos partidos, bueno, pues su riesgo de lesión es menor porque pues ocupan su sitio e intervienen pues pocas veces en el juego. Pero Yago Aspas es el jugador que además de estar en su zona natural, pues como bien sabemos, baja al medio del campo e incluso a veces baja a la defensa cuando no lo esperas y aparece por allí organizando el juego y haciendo un pase que otros no hacen, ¿no? Lo que yo decía, que hace el trabajo que otros no hacen. Con lo cual, claro, la probabilidad de que se lesione es mucho mayor. Entonces, no es como esos típicos delanteros que, bueno, que se quedan arriba y, bueno, pues alguna que otra vez intervienen y el resto del partido, pues, lo dosifican y a lo mejor tienen la suerte, que es mucha suerte, de que no se lesionan en toda la temporada. Fernando, a eso me refería precisamente con sí. lo de arropar a Aspas, la necesidad de arropar a Aspas con más ayuda y con jugadores que lo puedan ayudar para que no tenga él que hacer y cubrir tanto campo, ¿no? Sí, pues efectivamente. Entonces el riesgo todavía es mayor, ¿no? Luego, más allá de acciones puntuales como la entrada que le hace ayer el defensor del Madrid a Yago Aspas, ¿no? Que eso, bueno, pues es algo también que quedó en evidencia ayer. Y hablabas también de ese mercado invernal y de esa intención o de esa necesidad de mejorar la planificación. A mí me chocan algunas declaraciones de Mourinho, como la que el otro día se reflejaba en el periódico, de que el Celta no ficharía a nadie si antes no se producieran salidas. Pues bien, Aaron Martín acaba de llegar al Celta y no ha habido salidas, con lo cual pues a uno ya le entran dudas sobre si realmente el Celta puede fichar sin necesidad de evacuar, entre comillas, jugadores, ¿no? Porque Aaron Martín acabamos de ver que ha llegado y no se ha ido ningún jugador. Con lo cual ahí ya cogea un poco ese discurso tajante de Carlos Mourinho, ¿no? Por otra parte, me preguntabas por la segunda parte de ayer, del partido contra el Madrid. Yo diría que, bueno, en ese sentido, pues el Madrid, igual que en la primera, mantuvo una seriedad, que además lo destacaba Zinedine Zidane en la rueda de prensa, que fue la seriedad que le llevó a ganar el partido 2-0 y sin complicaciones. Yo recuerdo en el minuto 70, que es un poco el momento en el que Yago sale del campo y Nolito también, cuando se produce el segundo gol, ahí realmente el partido murió y los últimos minutos pues ya se vio esa impotencia del Celta frente a un Madrid que jugaba pues de una manera muy cómoda, con un Modric haciendo realmente lo que quería y mostrando su calidad, ¿no? Por lo tanto, pues ahí ya pocas opciones se veían, a pesar de que pudimos maquillar ese 2-0 con un gol en el último momento del partido, con ese córner en el que Miguel Baeza, un exmadridista, por cierto, que está fichado al 50% por el Celta, pues pudo haber marcado un gol más en su cuenta particular, ¿no? que ya ha abierto. Y hablabas de Renato Tapia. Bueno, pues es el turno ahora de ese poco fondo de armario que tenemos, como es Okay y Fran Beltrán, bueno, pues que demuestren que realmente pueden suplirlo, ¿no? Tenemos ahora un partido de Copa en Ibiza este martes a las 5 de la tarde en Can Nises, así se llama el estadio ibicenco, y veremos si ahí Coudet le vuelve a dar la titularidad a Renato Tapia, puesto que está sancionado para Liga, podría a lo mejor considerar que jugase en la Copa, o en mi opinión sería más prudente pues ya colocar a Okay de titular o a Beltrán, cualquiera de los dos, o los dos incluso si me apuras, y hacer frente a un Ibiza que, por cierto, apunto esto de forma colateral, se muestra muy animado en este torneo de la Copa del Rey. Hay que recordar que el Ibiza está líder en su grupo de segunda división B. Veremos lo que ocurre y veremos, bueno, esas rotaciones forzadas que va a tener que hacer Coudet. Sí, yo creo en ese sentido, Fernando, que lo más lógico sería dar descanso a Tapia, que ya no va a jugar tampoco frente al Villarreal, y tratar de hacer algún experimento, por así decirlo, para tratar de suplirlo y después repetir ese experimento si es que funciona en el partido de Liga. Yo creo que más allá de la situación económica en la que puede estar al Celta, que yo creo que hay jugadores que han querido salir y no se les ha dejado o no se les ha permitido salir del equipo, pues la necesidad es la que es. Y viendo el partido de ayer,
pues yo creo que tiene que estar claro para la directiva que no podemos tener a Yago Aspas siendo una especie de factotum ahí arriba, ¿no? No quiero decir que los demás jugadores no contribuyan, pero se ve cómo baja el Celta sin Yago. Y aunque quitar a un jugador tan importante del campo, porque sea necesario o porque lo decida el entrenador, pues evidentemente va a tener un impacto importante. Yo creo que tal y como está el banquillo del Celta, el impacto es todavía mayor. Da casi la sensación de que el Celta es medio Celta sin Yago Aspas. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero bueno, de esa manera lo veo, y lleva a Yago Aspas bastantes temporadas ya demostrando lo importante que es en este equipo, ¿no? En el caso de Renato Tapia, pues tenía que llegar la quinta tarjeta en algún momento, porque cuando estás apercibido con 4, en algún momento te van a sacar la quinta, y ahí es donde Coudet tendrá que demostrar pues qué plan B tiene para ese puesto, porque como decíamos antes, el equipo es el que es, Fernando. No digamos que el Celta es otro equipo con Coudet. El Celta tiene otra actitud con Coudet, pero el equipo es el mismo, evidentemente, son los mismos jugadores. Tiene las mismas cosas positivas y tiene los mismos defectos. Lo que pasa es que es cierto que Coudet ha llegado con una adrenalina y con una energía y con una idea de juego en la cabeza que es algo muy importante, pero los mimbres que tiene siguen siendo los mismos. Entonces vamos a ver cómo puede hacer malabares para suplir algunas bajas que en algún momento van a llegar, y desde luego la de Yago Aspas y los posibles problemas de Nolito, como decía en su vídeo de ayer nuestro amigo El Cumbias, pues es el peor guión en el que podíamos pensar después de ese partido del Alfredo Di Stéfano. Hay que pensar en los próximos partidos, y sobre todo hay que esperar que el equipo pues no se desinfle demasiado si resulta que Yago Aspas pues tiene que estar fuera un par de partidos, o a lo peor incluso alguno más. Hay que esperar noticias médicas y después podremos hablar, pero yo dudo que Yago Aspas pueda jugar el próximo partido, con lo cual hay que prepararse para esa eventualidad, Fernando, y si quieres podemos analizar ya el partido que el Real Club Celta de Vigo jugará en casa frente al Villarreal, pues en simplemente 5 días. Sí, antes de hablar del Villarreal, ¿no? Quería hacer un pequeño apunte sobre eso que decías, que la plantilla es la que es, pero Coudet parece que ha cambiado cosas. Y es verdad, porque la idea de Coudet, la idea de juego general, sí que cuajó enseguida. En el primer partido se incluyeron cosas, en el segundo ya pues el equipo se transformó, y por momentos yo pues pensaba perplejo que con la misma plantilla se podían hacer cosas distintas y cosas mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí que la plantilla es la que es, pero la pregunta clave es por qué cuaja la idea de Coudet y no la de Óscar García, ¿no? Es una pregunta que seguramente es muy difícil de responder. Y hablabas del Villarreal, pues ojo, porque es un equipo que está en la zona de arriba y además está acostumbrado a moverse en esos lares, más allá de que, bueno, en temporadas atrás haya tenido algún que otro susto para salvarse, pero el proyecto de Unai Emery es muy serio, tiene jugadores. Bueno, ahí si hablamos de banquillo y de profundidad de armario, ahí sí que no tienen problema. De hecho, uno de sus fichajes, como fue el japonés Kubo, pues parece que no tiene sitio en ese club. Un jugador por el que el Celta también se interesó en el pasado mercado de verano, con lo cual ahí vemos cómo hay exceso incluso de profundidad de banquillo. Así que ojo con ese rival, y efectivamente nos coge sin dos de los mejores jugadores, ¿no? Renato Tapia en esa labor en ese trabajo sucio de destrucción, y también sin Yago Aspas. Así que pues el poco fondo de armario que tengamos vamos a tener que ponerlo sobre el tapete. Y oye, quién sabe, si tan pronto llegó ese recambio para el lateral izquierdo como es Arón Martín, pues quién sabe si Felipe Miñambres no nos sorprende antes del día 8, difícil, pero quién sabe, y contratamos a un delantero, ¿no? En todo caso, yo reitero que espero que no tengamos que aguardar hasta el día 31 de enero, porque, bueno, me parecería ya
pues demasiada inacción por parte de los dirigentes, ¿no? Sí, ya era difícil el partido de por sí frente al Villarreal con estas posibles bajas, bueno, casi seguras, en el caso de Tapia ya segura, pero en el caso de Aspas y Nolito pues hay que esperar, pero son probables, al menos la de Aspas, pues todavía va a ser más difícil. Y si te das cuenta, más allá de esa ocasión que el Celta tuvo recuperando un balón en el propio campo del Real Madrid hacia el final del partido, cuando ya estaba todo el pescado vendido, y que Baeza casi marca, que tú mencionabas antes, pues aparte de eso, el Celta se pasó la mayor parte de la segunda parte pues colgando balones al área cuando ya no estaba Yago Aspas, sin nadie que pudiese rematar, porque bueno, desde Maxi Gómez no tenemos realmente a un rematador de cabeza solvente en el equipo, y en muchos casos, pues muchos de esos centros ni siquiera cogían elevación, con lo cual, bueno, eso es algo que me preocupa para el partido, al no tener a Iago, cuáles son las armas con las que va a contar el Celta para poner en juego esa idea futbolística que tiene el Chacho Coudet, que falten jugadores de la importancia de Tapia o de Aspas para ese once inicial, va a ser un test bastante duro para el entrenador, pero bueno, el partido, como todos, hay que jugarlo, y los partidos de fútbol nunca se ganan o se pierden sobre el papel, sino sobre el terreno de juego, pero va a ser un partido específicamente duro, sobre todo si Aspas no puede estar sobre el terreno de juego, y evidentemente no estoy descubriendo nada, eso es una verdad de perogrullo que estoy diciendo, pero sí es algo que seguramente en estos momentos, mientras tú y yo estamos hablando, está preocupando al propio Chacho Coudet, que estará pensando cómo vamos a suplir esas complicaciones, ¿no? Pero bueno, va a ser un partido difícil, yo no soy demasiado optimista, sobre todo si se confirma que Yago Aspas no va a poder jugar. Bueno, y hablando de delanteros, hacía referencia antes a Maxi Gómez. Hay que decir que en los últimos días Maxi Gómez no está protagonizando sus mejores jornadas en el Valencia. Creo que hay algún que otro problema con el entrenador Javi Gracia. Y bueno, recuperarlo es algo que se me antoja imposible ahora mismo. Pero hablando de delanteros, se está hablando en las últimas horas también de que Borja Iglesias no vería con malos ojos volver al Celta, algo que me sorprende, porque Borja Iglesias, por desgracia, salió mal de este club. Hubo ahí pues discrepancias, no sé si con la directiva o con alguien de la zona de las altas esferas, y salió mal el jugador gallego hacia otros equipos, ¿no? Veremos entonces si este nombre se confirma en las próximas horas o no. Y efectivamente, el partido contra el Villarreal difícil. En cuanto a porras, pues yo voy a poner un empate, voy a poner un empate a 1. No sé si te lo he robado, Antonio. Pues sí, me lo he robado otra vez, y creo que lo digo casi todos los programas, y parece que ya estoy mintiendo, pero no, sí, yo había pensado 1-1. También creo que va a ser un partido complicado, como hemos dicho, y bueno, pues yo creo que el empate probablemente va a ser el resultado definitivo. Y como tú pusiste 1-1, yo voy a poner 0-0. Y ya sé que un 0-0 pues es un resultado que no gusta a nadie, aunque hay partidos que pueden ser muy bonitos sin que entre ningún balón en ninguna de las porterías, pero me da la sensación de que, sobre todo con esas posibles bajas, el Celta va a tener que jugar un partido necesariamente diferente contra un equipo que es difícil de doblegar, y entonces, como decía antes, no soy muy pues optimista para este encuentro, y desde luego pienso que será un empate, será una X en la quiniela. Pero creo que es importante recordar no solamente lo que ya hemos dicho, que el objetivo es el que es, sino que es muy importante que si empiezan a llegar algunos resultados más negativos, el equipo no se desinfle, porque parte del trabajo está hecho, hay que continuar adelante, quedan muchísimos partidos todavía, y las rachas en el fútbol pues llegan indistintamente, a veces son positivas y a veces no lo son tanto, ¿no? Y hay partidos que el Celta ganó en esta racha positiva, que a lo mejor podía haber empatado y tampoco habría pasado nada, y ahora pues siendo el fútbol un deporte de momentos, como siempre decimos aquí,
pues puede llegar un momento un poco más difícil, sobre todo si algunos de nuestros jugadores importantes no están. Pero lo importante, y yo creo que en esto psicológicamente sí que trabaja muy bien el Chacho Coudet, el Celta no debe desinflarse y debe seguir con ese objetivo en mente, que es pues mantenerse un año más en primera división para dar ocasión de crear un nuevo proyecto para el año que viene, que es lo que yo creo que todos los celtistas deseamos, porque si seguimos en primera, que eso es lo que esperamos, siempre hay un año que viene, ¿no, Fernando? Sí, y hablabas antes del empate con el Villarreal. Yo te firmo ahora mismo cualquier empate, el 0-0 o el 1-1, creo que ahora mismo un punto contra ese equipo, y en la situación que está el Celta en cuanto a plantilla, sería bueno colocarse con 24. Bueno, pues ya afianzaríamos esa cifra que en teoría, repitiéndola en la segunda vuelta, pues nos da esa salvación, ¿no? Hay que recordar, hablando de rachas, que el Celta tuvo una muy mala justo después de ganar al Valencia, con lo cual yo espero que ni tengamos rachas tan malas como la que tuvimos a partir de esa jornada, ni creo que sea posible repetir rachas tan buenas como la que acabamos de finalizar. Creo que el Celta va a encontrar su término medio y creo que vamos a alternar jornadas buenas con malas o regulares. Yo creo que a partir de ahora el Celta ha encontrado una estabilidad, y una estabilidad, bueno, pues no siempre los resultados son de empate o de victoria, pero creo que no vamos a entrar otra vez en una racha larga, ya sea positiva o negativa, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues espero que el mercado de fichajes y también de salidas se realice con prontitud, ¿no? Y a mediados de mes tengamos ya, bueno, pues una plantilla más o menos decente y adecuada para terminar esta liga allá por el mes de mayo, si no me equivoco, que terminará debido a la celebración de la Eurocopa. Así que, bueno, si no tienes nada más que añadir, te agradezco tu presencia y podemos prepararnos para ese grito celeste, ¿no? Sí, quiero dar las gracias a todos los oyentes que dejan comentarios y que pues continúan escuchando el programa tanto en iVoox como en YouTube. Siempre que queráis, dejad comentarios, que a nosotros nos gusta leerlos y siempre tratamos de responder lo antes posible. De hecho, bueno, hacemos este programa porque nos divierte hablar del Celta, porque nos gusta, porque sentimos al equipo, y también pues para intercambiar nuestras opiniones con otros celtistas, ya sean las mismas opiniones, contrarias, semejantes o divergentes, eso da igual. Seguidnos en YouTube, seguidnos en iVoox y también en Facebook, donde tenemos nuestra página del Bar Celeste. En YouTube, por cierto, nos acercamos ya, Fernando, a los 200 suscriptores, y queremos darle las gracias pues a todos esos celtistas que se acercan programa tras programa por nuestro canal. Bueno, y hay que decir también que en Facebook también estamos creciendo en el número de seguidores, y estamos cerca ya de una cifra bonita, como son los 40 seguidores, ¿no? Así que, bueno, agradecerles también a esos seguidores que nos siguen a través de Facebook, y a algunos de ellos, además, que nos escuchan por iVoox, puesto que, bueno, como sabéis, enlazamos esta página con ese espacio en Facebook. Así que, lo dicho, muchas gracias por vuestra escucha. Gracias a ti, Antón, por estar ahí al otro lado. Y vamos allá con ese berro celeste, a la de 1, 2 y 3. Coma sempre o de sempre. A la Celta!